La sangre se me subió a la cabeza cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi propia hija. Voy a traer a mi verdadera madre a vivir aquí. ¿Verdadera madre? ¿Después de todo lo que he sacrificado por ella? En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. Hola a todos los que están viendo el canal. Soy Berenice Monteiro, tengo 67 años y hoy voy a compartir con ustedes la historia más dolorosa y, al mismo tiempo, liberadora de mi vida. Una historia sobre traición, familia y cómo descubrí tarde que a veces necesitamos destruir todo para reconstruir algo más genuino. Crecí en Madureira, en la zona norte de Río de Janeiro, hija de una lavandera y un talentoso carpintero, que me enseñó desde pequeña el valor de la madera noble y de las manos callosas. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo ya sabía lijar, barnizar y reconocer diferentes tipos de madera por el olor. Mi padre siempre decía, Berenice, en este mundo quien tiene arte en las manos nunca pasa hambre. Me casé joven a los 19 años, con un hombre que prometió darme el mundo, pero lo que realmente me dio fue una hija y muchas noches en vela preocupada por las cuentas que se acumulaban. Isabela nació en una noche lluviosa de marzo, pequeña, delicada, con los ojos más vivos que he visto en un bebé. En el momento en que la puse en mis brazos, juré que jamás conocería las dificultades que enfrenté. Mi marido nos abandonó cuando ella tenía solo 5 años. Desapareció sin dejar rastro. Quedamos solas, yo y mi pequeña. Fue en ese momento que decidí transformar la pequeña carpintería que heredé de mi padre en algo más grande. Trabajaba 16 horas al día. Mientras Isabela dormía, yo diseñaba modelos de muebles, calculaba costos y planeaba expansiones. Durante el día, negociaba con proveedores mientras amamantaba a mi hija. Los fines de semana, visitaba obras cargando a Isabela en la espalda. Ella creció entre aserrín y barniz, entre proyectos y sueños. El primer gran contrato llegó cuando ella tenía 7 años, amueblar un condominio entero en Barra da Tijuca. Recuerdo llorar escondida en el baño, no de tristeza, sino de alivio. Finalmente podría matricular a mi hija en la escuela privada que tanto deseaba, comprar los vestidos que había visto en las vitrinas, ofrecerle vacaciones que nunca tuve en mi infancia. Los años pasaron, Monteiro Muebles de Lujo creció más allá de lo que podía soñar. Abrimos showrooms en centros comerciales, nos expandimos a otros estados. Isabela tuvo acceso a las mejores escuelas, universidades, viajes internacionales. Todo lo que yo no tuve se lo garantice. Cuando pienso en cuánto me sacrifiqué, hubo noches en que apenas dormía, preocupada por los plazos de entrega. Hubo fiestas de cumpleaños que perdí porque estaba cerrando contratos importantes. Hubo navidades que pasamos por teléfono porque yo estaba en otra ciudad finalizando la decoración de algún hotel de lujo. Pero hice todo por ella, por nosotras, para que nunca más tuviéramos que contar monedas para comprar pan, como hice tantas veces en mi juventud. Cuando Isabela cumplió 30 años, conoció a Felipe, un arquitecto talentoso, pero sin el brillo en los ojos que esperaba ver en alguien enamorado. Desde el principio sentí que había algo mal. Tal vez fuera mi instinto materno. Tal vez mi experiencia en leer personas tras décadas negociando en el mundo de los negocios. Pero tragué mis sospechas porque por primera vez en años, Isabela parecía necesitar mi aprobación. La boda se celebró en una ceremonia extravagante en la Marina da Gloria, con vista al pan de azúcar. Pagué cada centavo, por supuesto. Fue ese día cuando conocí a Carmen, la madre de Felipe, una mujer de sonrisa fácil, pero con ojos calculadores. Me abrazó como si fuéramos viejas amigas, pero sentí sus uñas clavándose levemente en mi espalda. Un pequeño detalle que muchos no notarían, pero que para mí fue como una advertencia. Finalmente nuestras familias están unidas, Berenice. No sabes cuánto he esperado este momento. Susurró en mi oído durante la fiesta. En ese momento pensé que era solo emoción maternal, cuán equivocada estaba. En los 2 años siguientes al matrimonio, Isabela se fue alejando. Las visitas dominicales se convirtieron en mensuales, luego esporádicas, y las llamadas cada vez más breves. Cuando preguntaba sobre su vida, recibía respuestas evasivas. Estoy ocupada, mamá. No todos tienen su tiempo libre. ¿Tiempo libre? Yo que aún dirigía personalmente todas las operaciones de la empresa a los 65 años, pero tragué el insulto como tragué tantos otros a lo largo de mi vida. Fue entonces cuando decidí comprar una casa nueva,
una mansión en el condominio Joatinga con vista al mar, 6 suites, piscina, jardín diseñado por un paisajista famoso. Pensé, quizás así Isabela se acerque de nuevo. Quizás así podamos recuperar lo que perdimos. Tal vez si tuviera una casa más bonita, más espaciosa, mi hija volviera a visitarme con frecuencia, quizás incluso me diera nietos para llenar los espacios vacíos de esa enorme casa. El día que recibí las llaves, llamé de inmediato a Isabela. Para mi sorpresa, contestó al primer timbre y se mostró entusiasmada por conocer la nueva casa. Fijamos una cita para el domingo siguiente. Pasé toda la semana preparándolo todo. Contraté a un chef para que preparara su plato favorito. Arreglé la habitación de huéspedes con sábanas de lino egipcio. Llené la casa de arreglos con sus flores preferidas. Cuando sonó el timbre ese domingo, mi corazón se aceleró como el de una adolescente. Corrí hacia la puerta, acomodando mi cabello canoso en el camino. Abrí con la sonrisa más sincera que pude ofrecer, pero se congeló al ver que Isabela no estaba sola. A su lado, sonriendo como quien acaba de ganar la lotería, estaba Carmen. Mamá, traje a Carmen para que conozca tu nueva casa. Espero que no te importe. Tragando en seco, mantuve la compostura. Claro que no, querida. Pasen, por favor. Pasamos toda la tarde con Carmen evaluando cada detalle de mi casa, cada mueble, cada objeto de decoración. ¿Este sofá es italiano? Parece más una réplica china, comentó en un momento. ¿Estos cuadros son originales? Parecen impresiones, dijo en otro. Cada palabra era como una pequeña aguja perforando mi piel. Isabela, por su parte, parecía encantada con la casa. Tomaba fotos de cada habitación, planeaba en voz alta dónde pondría sus cosas. Fue cuando llegamos a la terraza principal con vista al mar que todo se desmoronó. Vaya, mamá, esta vista es increíble. Me gusta mucho aquí. Dijo mirando no a mí, sino a Carmen. Y luego volviéndose hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, completó, voy a traer a mi verdadera madre y a mi esposo para vivir aquí contigo. ¿Verdadera madre? 2 palabras que desgarraron mi corazón como un cuchillo afilado. ¿Verdadera madre? Después de todas las noches en vela, después de todos los sacrificios, después de una vida entera dedicada a ella, ¿yo era qué? ¿La madre falsa? ¿La impostora? Vi la sonrisa triunfante de Carmen por el rabillo del ojo. Sabía exactamente lo que Isabela acababa de hacer. Lo sabía y disfrutaba cada segundo de mi dolor. Mantuve la sonrisa congelada en mi rostro mientras algo dentro de mí se rompía irreparablemente. Voy a buscar más champán, dije con una voz que no parecía la mía. Caminé con calma hacia la cocina, cerré la puerta y me apoyé en el fregadero, tratando de respirar. Miré por la ventana el mar azul a lo lejos y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. En ese momento, la Berenice comprensiva, la madre que siempre cedía, siempre entendía, siempre perdonaba, murió. En su lugar nació una mujer que no permitiría más ser traicionada, ser utilizada, ser desechada. Una mujer que estaba a punto de mostrarle a su hija ingrata y a esa víbora de Carmen exactamente de qué era capaz. Regresé a la terraza con 3 copas de champán y una sonrisa renovada. ¿Entonces quieren vivir aquí? ¡Qué maravilla!, dije levantando mi copa en un brindis. Creo que esto merece una celebración. No tenía ni idea de lo que realmente estaba celebrando, el inicio de mi venganza. Esa noche, después de que Isabela y Carmen se fueron, me senté sola en la terraza de mi nueva mansión, mirando el mar de Río de Janeiro. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura como estrellas caídas. Bebía el resto del champán directamente de la botella. Un gesto que mi madre habría considerado vulgar, pero que en ese momento parecía lo más sensato. Dejé que las lágrimas fluyeran libremente por mi rostro. Sería la última vez que lloraría por Isabela. Para entender cómo llegamos a este punto, necesito retroceder un poco en el tiempo. Isabela siempre fue una niña mimada. Culpa mía, lo reconozco. Creciendo sola con ella, compensaba mi ausencia en el trabajo con regalos caros y pocas reglas. Mientras yo pasaba noches diseñando nuevos muebles, cerrando contratos y dirigiendo un equipo que crecía cada año, ella vivía en un mundo de privilegios que yo nunca conocía a su edad. Desde pequeña, Isabela mostraba poco interés en nuestro negocio de muebles.
Recuerdo llevarla a la fábrica cuando tenía 10 años. Mientras yo veía la magia en los troncos de madera convirtiéndose en mesas y sillas elegantes, ella se quejaba del olor a serrín que impregnaba su vestido importado. ¿Por qué no podemos tener un negocio limpio como el de las joyas o los perfumes?, preguntó una vez. ¿Cómo explicarle a una niña que fueron esas manos sucias de serrín y barniz las que le proporcionaron su vestido importado en la adolescencia? Nuestras diferencias se profundizaron. Isabela asistía a las mejores escuelas de Río, rodeada de hijos de empresarios y políticos. Volvía a casa hablando de yates, viajes internacionales y fiestas exclusivas. Yo, criada en la simplicidad de Madureira, a veces no reconocía a mi propia hija. Mamá, necesitas cambiar ese acento de la zona norte, me dijo una vez, a los 15 años, después de que la recogí de la escuela y hablé con algunas madres. Es vergonzoso. Fue como recibir una bofetada, pero tragué mi dolor. Un día entenderás de dónde venimos y estarás orgullosa de ello, respondí. Ella puso los ojos en blanco, un gesto típico de adolescentes, y volvió su atención al celular de última generación que le había comprado la semana anterior. Cuando cumplió 21 años, Isabela decidió estudiar marketing en Europa, Londres, París, Milán. No importaba mientras estuviera lejos de Brasil y, sobre todo, lejos de mí y del olor a barniz que, según ella, me acompañaba a todas partes. Pagué su universidad, su lujoso apartamento, sus vacaciones en destinos exóticos. Cada extracto de la tarjeta de crédito era un recordatorio de cómo nos distanciábamos cada vez más. Aún así, mantenía la esperanza. Cuando madure valorará sus raíces, me decía a mí misma. Cuando enfrente dificultades reales, entenderá los sacrificios que hice. Isabela volvió a Brasil a los 28 años, con un costoso diploma y ninguna experiencia laboral real. Naturalmente le ofrecí un puesto en la empresa, directora de marketing internacional, un departamento que creé especialmente para ella. En los primeros meses parecía entusiasmada, traía ideas para campañas publicitarias y sugerencias para modernizar nuestra imagen. Por primera vez sentí que tal vez podríamos acercarnos a través del trabajo. ¡Qué ingenuidad la mía! Pronto descubrí que Isabela pasaba más tiempo en redes sociales que realmente trabajando. Su oficina se convirtió en un escenario para fotos de mujer emprendedora, mientras que las campañas que proponía eran, en realidad, copias de marcas europeas que admiraba. Cuando intenté orientarla amablemente, su respuesta fue: «Estás atrapada en el pasado, mamá. Nadie quiere esos muebles anticuados que diseñas». Fue entonces cuando Isabela conoció a Felipe. Apareció en un evento de arquitectura donde Monteiro Moveis exhibía una nueva línea de piezas contemporáneas. Irónicamente, todas diseñadas por mí y la anticuada. Felipe era guapo, educado y tenía un talento natural para el diseño de interiores. Trabajaba en una prestigiosa oficina de arquitectura, donde creaba proyectos innovadores que combinaban elegancia clásica con funcionalidad moderna. Exactamente lo que siempre busqué para mis muebles. Observé de lejos su primer encuentro. Vi cómo brillaban los ojos de Isabela mientras él explicaba su proceso creativo, cómo se reía de sus chistes y tocaba su brazo de manera discreta. Me sentí feliz. Después de tantos novios superficiales, tal vez finalmente había encontrado a alguien con sustancia. Felipe comenzó a frecuentar nuestra casa. Era educado conmigo, elogiaba mi trabajo y, lo más importante, parecía realmente gustarle Isabela. Claro, noté algunas peculiaridades. Rara vez hablaba de su familia. Parecía incómodo cuando preguntábamos sobre su infancia y tenía una manera casi sumisa de revisar su celular constantemente, como si temiera perder algún mensaje importante. Es solo ansiedad por el trabajo, explicaba Isabela. Su jefe es muy exigente. Lo creí porque quería creerlo. Quería que mi hija fuera feliz. 3 meses después, Felipe le pidió matrimonio con un anillo deslumbrante que más tarde descubrí que costaba más que su salario anual. Cuando le pregunté a Isabela sobre eso discretamente, se encogió de hombros. La familia de él tiene dinero antiguo, mamá. No todos necesitan exhibir de dónde vienen, como tú. Otro golpe, otro dolor tragado. Los preparativos para la boda revelaron la primera aparición de Carmen en nuestras vidas. Surgió de repente como una tormenta inesperada en un día de cielo claro, alta, elegante, con el cabello perfectamente teñido y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Desde el primer momento sentí algo extraño en ella.
La forma en que miraba mi casa, mis pertenencias, mi empresa, no era admiración, era evaluación, como un depredador estudiando a su presa. Entonces tú eres la famosa Berenice Monteiro, dijo ella en nuestro primer encuentro, sosteniendo mis manos entre las suyas por demasiado tiempo. Felipe habla mucho de ti. Una mujer que ha construido un imperio fascinante desde la nada. Había algo en su voz, una nota discordante como una tecla desafinada en un piano bien afinado. Pero nuevamente ignoré mis instintos. La boda de mi única hija no era el momento para crear conflictos innecesarios. Durante los preparativos noté cómo Carmen gradualmente tomaba el control, desechando sutilmente mis sugerencias. Berenice, eso es tan tradicional. Intentemos algo más moderno, ¿verdad, Isabela? Y mi hija inexplicablemente estaba de acuerdo con todo. Vi a Isabela transformándose ante mis ojos, adoptando las maneras, las preferencias y hasta el acento afectado de Carmen. Una noche las encontré susurrando en la cocina. Cuando me acerqué se detuvieron abruptamente. Asuntos de novia, mamá, explicó Isabela, intercambiando miradas cómplices con Carmen. En ese momento me sentí una extraña en mi propia casa. La boda en sí fue un espectáculo de ostentación que pagué por completo. Carmen se aseguró de invitar a la alta sociedad carioca, personas que apenas conocía, pero que ella parecía conocer íntimamente. Durante la recepción, escuché fragmentos de conversaciones, gente preguntando quién era la nueva rica que pagaba por todo eso. Después de la luna de miel, Isabela y Felipe se establecieron en un apartamento en Leblon. Un regalo mío, por supuesto. Fue entonces cuando la distancia se hizo más evidente. Los almuerzos de domingo, una tradición que mantuvimos incluso en los momentos más difíciles de la empresa, se volvieron cada vez más raros. Cuando ocurrían, Carmen estaba invariablemente presente, dominando la conversación con historias sobre viajes internacionales y amigos influyentes. Comencé a escuchar a Isabela usando expresiones extrañas, como dice siempre mi madre, y luego seguí algún consejo que yo nunca había dado. Me di cuenta con un nudo en el corazón, que mi madre en sus frases ya no se refería a mí. En el primer aniversario de su boda, organicé una cena íntima en mi casa. Preparé personalmente el plato favorito de Isabela, bobó de camarao, una receta que aprendí de mi abuela. Cuando llegaron 2 horas tarde, Isabela apenas tocó la comida. Lo siento, mamá, pero Carmen me enseñó que los mariscos por la noche son malos para la digestión, explicó mientras solo picoteaba la ensalada. Esa misma noche escuché a Isabela al teléfono en el jardín. Sí, Carmen, estamos aquí. No, no te preocupes. Nos iremos pronto. Sí, lo sé. Es agotador. También te extraño. Fue la primera vez que lloré por ella desde que era una niña pequeña. Lloré en silencio en mi habitación, sintiendo que había perdido a mi hija ante una extraña. Las cosas empeoraron cuando Felipe perdió su trabajo en la oficina de arquitectura. Incompatibilidad creativa fue la explicación oficial. Más tarde descubrí que sus jefes estaban cansados de verlo sometido a las constantes interferencias de Carmen en los proyectos. Le ofrecí a Felipe un puesto en la empresa director de diseño, trabajando directamente conmigo en el desarrollo de nuevas líneas. Era una oportunidad de oro considerando su situación. Para mi sorpresa, él rechazó. Gracias, Berenice. Pero Carmen cree que sería mejor que abriera mi propia oficina, explicó, sin mirarme directamente a los ojos. ¿Y con qué dinero piensas hacer eso?, pregunté genuinamente curiosa. Bueno, esperábamos que tal vez tú, como una inversión familiar, entendí todo en ese momento. El plan nunca fue que Felipe trabajara. El plan era que yo financiara su oficina independiente, que probablemente sería controlada en las sombras por Carmen. Aún así, cedí. Invertí una suma considerable en la nueva oficina de Felipe, ubicada en una zona exclusiva de Río. En menos de 6 meses, el dinero se había evaporado en muebles de oficina caros, equipos de última generación y viajes de investigación a Europa. Ningún cliente concreto, ningún proyecto realizado. Fue alrededor de ese momento que decidí comprar la mansión en Huatinga. Estaba cansada de mi antigua casa, llena de recuerdos de una familia que ya no existía. Quería un nuevo comienzo, un lugar donde tal vez pudiera reconectar con mi hija, lejos de la influencia de Carmen. La mansión era deslumbrante.
6 suites, todas con vista al mar, piscina infinita, jardines exuberantes. Compré al contado sin financiamiento, algo que muy pocas personas en Río podrían hacer. Sentí un orgullo genuino. La hija de la lavandera y del carpintero de Madureira ahora era propietaria de una de las casas más hermosas de la zona sur. Llamé a Isabela para que conociera la nueva casa, esperando reavivar su amor por la madre que tanto se sacrificó por ella. Para mi sorpresa aceptó de inmediato, lo que debió haber sido mi primera señal de alerta. Isabela nunca mostraba entusiasmo por nada relacionado conmigo últimamente. Y luego llegó esa visita fatídica. Isabela llegó con Carmen. El recorrido por la casa, con Carmen criticando sutilmente cada elección de decoración. El momento en la terraza con vista al mar, cuando Isabela soltó esas palabras que lo cambiaron todo. Voy a traer a mi verdadera madre y a mi esposo para vivir aquí contigo, ¿verdadera madre? Como si yo fuera ¿qué? ¿La madre falsa, la incubadora temporal, la patrocinadora conveniente? Después de que se fueron con promesas de volver pronto para planear la mudanza, me senté en el sofá de la sala, completamente anestesiada. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo permití que mi propia hija, a quien le di todo, me tratara como a una extraña desechable? Pasé toda la noche recordando momentos de nuestra vida. Isabela aprendiendo a caminar, aferrándose a mis piernas. Isabela perdiendo su primer diente y poniéndolo debajo de la almohada, mientras yo fingía ser el hada de los dientes. Isabela, en su graduación de secundaria, con la sonrisa más brillante del mundo cuando llamaron su nombre. ¿Dónde estaba esa niña ahora? A la mañana siguiente tomé mi decisión. Llamé a mi hermano Augusto, la única persona de la familia que siempre estuvo a mi lado. Necesito que vengas, le dije con una calma que no sentía. Tengo un asunto serio que discutir. Augusto llegó en menos de una hora, siempre confiable, siempre presente. Le conté todo sin omitir ningún detalle doloroso. Me escuchó en silencio, sus ojos oscureciéndose de rabia a medida que avanzaba la historia. No puede hacerte esto, Berenice, dijo finalmente, después de todo lo que ha sacrificado. Ya lo hizo, respondí sorprendida por mi propia frialdad. Ahora la pregunta es, ¿qué voy a hacer al respecto? Augusto me conocía demasiado bien para ofrecer consuelos vacíos o consejos pacificadores. En cambio hizo la única pregunta que importaba, ¿qué necesitas de mí? Fue en ese momento que comencé a elaborar mi plan. No sería una venganza impulsiva, movida por la ira del momento. Sería meticulosa, calculada, digna de alguien que construyó un imperio desde cero. Isabela y Carmen querían jugar conmigo. Poco sabían ellas que estaban desafiando a una maestra. Primero le dije a Augusto que necesitaba que contratara a los mejores investigadores privados de Río. Quiero saber todo sobre Carmen Santos. ¿De dónde viene? ¿Cómo conoció al padre de Felipe? ¿Cuáles son sus negocios? Cada centavo en sus cuentas bancarias, cada secreto en su armario. Augusto asintió y comenzó a tomar notas. Segundo, quiero una auditoría completa y discreta de todos los gastos de Isabela y Felipe en los últimos 2 años, cada compra, cada viaje, cada inversión. Y tercero, preguntó Augusto conociéndome lo suficiente para saber que habría más. Miré por la ventana hacia el mar azul de Río, tan tranquilo y a la vez tan capaz de destrucción cuando se le provoca. Sentí una calma similar invadiéndome. Tercero, actuaré como si nada hubiera pasado. Seré la madre amorosa y generosa que ellos esperan. Aceptaré sus planes de mudanza. Ofreceré ayuda financiera. Abriré aún más las puertas de mi vida y de mi empresa. Augusto frunció el ceño confundido. ¿No es esto exactamente lo opuesto a lo que deberíamos hacer? Sonreí, sintiéndome más fuerte que en años. El depredador más peligroso es aquel que hace que la presa se sienta segura antes de atacar. Ellos piensan que ya ganaron, que soy solo una anciana tonta y sentimental que hará cualquier cosa para mantener a su hija cerca. Que piensen así. Mientras tanto descubriremos exactamente quién es Carmen Santos y qué quiere realmente de mí. Esa misma tarde Augusto salió a contratar a los investigadores. Yo me quedé sola en la mansión, planeando cada detalle de lo que vendría. La mujer que conocían, la madre abnegada, la suegra generosa, la empresaria que compartía sus ganancias sin cuestionar, había muerto en esa terraza con las palabras verdadera madre.
En su lugar, nacía alguien que jamás imaginarían enfrentar. Alguien que, como la madera más resistente, había sido forjada por el fuego de las dificultades. Alguien que no se rompería fácilmente. Ese día, me hice una promesa. Isabela y Carmen aprenderían de la manera más dolorosa posible que algunas traiciones tienen un precio demasiado alto. Y Felipe, bueno, para él tenía planes especiales que ni yo misma comprendía del todo en ese momento. Mientras el sol se ponía sobre Río de Janeiro, comencé a sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. El frío en el estómago, la adrenalina, la emoción de un nuevo desafío. Era como en los primeros días de Monteiro Muebles, cuando cada contrato era una batalla, cada diseño, una revolución. Estaba lista para luchar de nuevo y esta vez no habría espacio para la piedad. En las semanas siguientes adopté una estrategia que pocos comprenderían. Comencé a actuar exactamente como la madre derrotada que esperaban que fuera. Cuando Isabela me llamó para discutir los detalles de la mudanza, la invité a un almuerzo en el Fazano, su restaurante favorito en la orilla, donde cada comida costaba más de lo que muchas familias ganan en una semana. Estoy tan feliz de que vayan a vivir conmigo, dije, forzando una sonrisa mientras observaba a mi hija devorar un plato de langosta que yo había pagado. He pensado mucho en esto y creo que podemos transformar toda la ala este de la mansión en un espacio privado para ustedes tres. Los ojos de Isabela brillaron con esa codicia que había visto crecer a lo largo de los años. 3 suites completas y la oficina para que Felipe trabaje en sus proyectos. Claro, querida. Y podemos reformar todo a su gusto. Mientras ella hablaba sobre cortinas francesas y jacuzzis, yo la observaba como si estudiara un proyecto defectuoso. ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué momento mi dulce hija se convirtió en esta mujer calculadora frente a mí? Quizás la culpa era mía por haber dado demasiado y exigido poco. Tal vez se debía a la ausencia de un padre. O quizás, solo quizás, algunas personas nacen con un vacío que nada puede llenar. ¿Y Carmen? Seguí mencionando ese nombre que ahora me dejaba un sabor amargo en la boca. ¿Tiene preferencias específicas para su habitación? Isabela sonrió. Una sonrisa tan parecida a la de Carmen que me dio escalofríos. Le encantan los tonos pasteles y tiene una colección de antigüedades que necesita ser bien organizada. ¿Antigüedades? ¡Qué interesante! No sabía que era coleccionista. Oh, sí. Piezas familiares muy valiosas. Algunas han estado con ella por generaciones. Anoté mentalmente investigar el origen de esas supuestas antigüedades familiares. Para alguien que necesitaba la casa de una nueva rica para vivir, Carmen ciertamente cultivaba una imagen de nobleza decadente que no me convencía. Después del almuerzo sorprendí a Isabela con una visita a la oficina de la empresa. Quiero mostrarte algo, dije casualmente. En el camino, llamé a Jurema, mi ama de llaves de confianza, desde hace más de 20 años. Prepara los documentos de los que hablamos. Instruí en código. Jurema era más que una empleada. Era mi confidente, la única persona, además de Augusto, que conocía mi plan. En la oficina, abrí la caja fuerte y saqué una carpeta gruesa. ¿Cómo van a vivir conmigo ahora tú y Felipe? Pensé que era el momento adecuado para actualizar algunos documentos. Isabela intentó sin éxito disimular su repentino interés. ¿Qué documentos, mamá? Abrí la carpeta revelando papeles con el logo de Monteiro Muebles de Lujo. Estoy transfiriendo el 30% de las acciones de la empresa a tu nombre y un 10% más a Felipe. No pudo ocultar su sorpresa. ¿40%? Pero eso es una fortuna. Completé observando la codicia brillar en sus ojos. Sí. Lo es. Ustedes serán multimillonarios de inmediato. Claro, son acciones sin derecho a voto por ahora. El control administrativo sigue siendo mío hasta que decida retirarme. Eso es muy generoso, mamá. Tartamudeó, ya calculando mentalmente cuánto valía eso. Somos familia, respondí sosteniendo su mano sobre la mesa. Y la familia debe permanecer unida, ¿no? Esa misma noche Isabela llamó para contarle la novedad a Carmen. Lo supe porque días antes había instruido al técnico de informática de la empresa para instalar un sistema de seguridad en la mansión, que convenientemente incluía micrófonos en varias habitaciones. Ético, tal vez no necesario. Absolutamente.
Ella está prácticamente entregando todo en bandeja. Escuché a Isabela decir con voz eufórica. 40% de las acciones. ¿Sabes lo que eso significa? Si conseguimos un 11% más, tendremos el control mayoritario. La voz de Carmen era más contenida, calculadora. No te emociones demasiado. Debemos ir con calma. Si ella sospecha, no lo hará. Está tan desesperada por mantenerme cerca que haría cualquier cosa. Es patético en realidad. Patético. La palabra resonó en mi mente mientras escuchaba. Sentada en la oscuridad de mi habitación, mi amor de madre, mis sacrificios, todo reducido a patético. Respiré hondo. No era momento para emociones, era hora de estrategia. Los informes de los investigadores comenzaron a llegar una semana después. Augusto vino personalmente a entregarlos, su rostro una máscara de indignación contenida. Necesitas sentarte para escuchar esto, dijo sirviéndonos generosas dosis de whisky. Carmen Santos no era quien decía ser. Su verdadero apellido era Mendonca, de una familia sin distinción en Niterói. Su primer matrimonio fue con un empresario del sector textil que misteriosamente quebró tras 2 años de unión. El segundo fue con un político de poca monta que lo perdió todo en un escándalo de corrupción. El tercero y actual con el padre de Felipe, un hombre 20 años mayor, dueño de una pequeña constructora que sorprendentemente también comenzaba a tener problemas financieros. Es una viuda negra financiera, concluyó Augusto. Entra en la vida de hombres con patrimonio y sale dejando ruinas. ¿Y Felipe lo sabe? Augusto revisó sus notas. Felipe creció prácticamente aislado. Estudió en internados desde los 7 años. Cuando estaba en casa, vivía bajo el control absoluto de su madre. El padre es una figura ausente, siempre trabajando o enfermo. Nuestro psicólogo consultor sugiere un clásico caso de manipulación parental. Sentí una punzada inesperada de compasión por Felipe. También era una víctima, un peón en el juego de su madre, como mi hija se había convertido. Hay más, continuó Augusto dudoso. La oficina de arquitectura de Felipe no existe realmente. La dirección es un local comercial usado solo para correspondencia. El dinero que invertiste fue transferido casi en su totalidad a cuentas offshore controladas por Carmen. Tomé un largo sorbo de whisky, sintiendo el líquido arder en mi garganta. ¿Y Isabela, lo sabe? Difícil de decir. Los investigadores fotografiaron varios encuentros entre ella y Carmen, sin la presencia de Felipe, muchos en lugares discretos, lejos de los círculos sociales que suelen frecuentar. Eso dolió más de lo que esperaba. Mi hija no era solo una víctima manipulada, era cómplice activa, había elegido su lado y no era el mío. ¿Qué sabemos sobre sus finanzas? Pregunté tratando de mantener la voz firme. Están prácticamente en quiebra. El apartamento en Leblon que le diste está hipotecado hasta el límite. Tienen deudas en casi todas las tiendas de lujo de Río. Felipe no recibe salario desde hace casi 1 año. Viven exclusivamente del dinero que envías mensualmente y de pequeños préstamos que consiguen con conocidos. Y aún así mantienen esa fachada de riqueza y sofisticación. Murmuré más para mí misma que para Augusto. Cenas caras, ropa de marca, viajes internacionales, típico de nuevos ricos que no saben manejar el dinero, observó Augusto. Sin ofensas. Sonreí débilmente. Ninguna ofensa tomada. Crecí en la pobreza. ¿Recuerdas? Sé el valor del dinero. Pasamos toda la noche analizando los informes, armando un cuadro completo de la situación. El plan de Carmen era claro. Usar a Isabela para acceder a mi fortuna. Manipular a Felipe como una marioneta para mantener las apariencias de una familia estructurada y eventualmente tomar el control de Monteiro Móveis. ¿Y ahora?, preguntó Augusto cuando el sol comenzaba a salir sobre el mar de Ipanema, visible desde la terraza de la mansión. Ahora, respondí sintiendo una claridad que no experimentaba desde hacía años. Les daremos exactamente lo que quieren, pero con algunas modificaciones. En las semanas siguientes, puse mi plan en acción. La primera fase era simple, volverme indispensable para Felipe. El pobre chico estaba tan desesperado por aprobación que bastó un poco de atención genuina para empezar a romper el control que Carmen ejercía sobre él.
Lo invité a almuerzos privados en la oficina, donde discutíamos diseño y arquitectura. Para mi sorpresa descubrí que Felipe era realmente talentoso, tenía visión, creatividad y un entendimiento instintivo del espacio y la forma que no se aprende en las escuelas. Este concepto es brillante, comenté sinceramente, analizando uno de sus diseños para una línea de muebles modulares. ¿Por qué nunca lo desarrolló? Felipe encogió los hombros, pareciendo al mismo tiempo orgulloso y avergonzado. Mi madre, quiero decir, Carmen, cree que los proyectos residenciales de alto estándar son más lucrativos. Los muebles son muy comunes, según ella. Comunes. Repetí, genuinamente ofendida. Monteiro Moveis factura más de 200 millones al año. ¿Eso es común para ella? Vi algo cambiar en sus ojos. Un destello de rebeldía, rápidamente reprimido. Esa era mi oportunidad, ¿sabes, Felipe? Estoy pensando en lanzar una nueva línea premium el próximo año, algo verdaderamente innovador. Tu concepto podría ser el punto de partida perfecto. La esperanza en su voz era casi dolorosa de escuchar. Absolutamente. De hecho, estaba pensando en crear un departamento de diseño experimental liderado por ti. Salario comparable al de directores creativos internacionales, equipo propio, presupuesto para prototipos. El conflicto en su rostro era evidente. Por primera vez estaba vislumbrando una posibilidad de realización profesional independiente de su madre, una oportunidad de demostrar su valor por mérito propio. Necesito pensarlo, dijo. Finalmente. Claro, respondí guardando los dibujos en una carpeta sin presión. Solo creo que es un desperdicio ver tanto talento subutilizado. Esa misma tarde, como esperaba, recibí una llamada furiosa de Isabela. ¿Qué crees que estás haciendo? Disparó sin siquiera saludarme. ¿Sobre qué, querida? Respondí con falsa inocencia, ofreciendo un puesto a Felipe sin consultarme. Soy la directora de marketing internacional, ¿recuerdas? Cualquier nueva línea debería pasar primero por mi departamento. Sonreí al teléfono. Pensé que estarías feliz. Felipe finalmente tendría un trabajo digno de su talento y ustedes dos estarían juntos en la empresa familiar. ¿No es ese el punto? Gritó, perdiendo completamente la compostura. Estás tratando de manipularlo, alejándolo de... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había dicho de más. ¿Alejarlo de quién, Isabela? Presioné suavemente. ¿De ti? ¿Por qué un empleo de prestigio los acercaría? No. ¿O estás preocupada de que lo aleje de otra persona? Silencio al otro lado de la línea. Casi podía escuchar los engranajes girando en su mente, tratando de encontrar una salida. Solo creo que deberíamos discutir estas cosas en familia, dijo finalmente, volviendo a un tono controlado. Además, Carmen está ansiosa por conocer mejor la empresa. Tal vez podríamos hacer una cena solo nosotros cuatro, para alinear las expectativas de todos. ¡Qué idea maravillosa!, respondí, sabiendo exactamente lo que Carmen planeaba. ¿Por qué no lo hacemos aquí en casa el viernes? Puedo pedirle al chef que prepare algo especial. La cena fue exactamente como esperaba, una danza cuidadosamente coreografiada de falsedades. Carmen, elegante en un vestido que reconocí como de la última colección de un diseñador francés carísimo, lanzó elogios sobre la mansión, la empresa, mi increíble visión de negocios. Isabela, siguiendo el guión, hablaba animadamente sobre proyectos familiares y el futuro de Monteiro Moveis. Felipe permaneció mayormente callado, lanzándome miradas furtivas cuando creía que nadie estaba observando. Él estaba claramente dividido, atraído por la oportunidad profesional que yo ofrecía, pero aún atrapado en las redes invisibles que Carmen había tejido a lo largo de su vida. Después de la cena, llevé a todos a la sala de estar, donde Jurema sirvió colores en copas de cristal. Era el momento del golpe calculado. He estado pensando, comencé de manera casual. Dado que todos vamos a vivir juntos, tal vez sea el momento de formalizar algunas cosas. Carmen se inclinó ligeramente hacia adelante, la máscara de indiferencia resbalando por un instante. He estado pensando en retirarme, continué. No de inmediato, pero pronto. Y me gustaría comenzar a preparar la sucesión en la empresa. Mamá, Isabela prácticamente saltó del sillón. Nunca mencionaste la jubilación antes.
Tengo 67 años, querida. Es natural pensar en el futuro. Me volví hacia Carmen con una sonrisa ensayada. Como siempre le dices a Isabela, la familia es lo más importante, ¿verdad? Quiero asegurarme de que mi legado esté en buenas manos. Carmen asintió lentamente, una sonrisa calculadora jugando en sus labios. La familia es de hecho el bien más precioso que tenemos. Por eso continué sacando un sobre del cajón lateral. Preparé esto. Le entregué el sobre a Isabela, que lo abrió ansiosamente. Dentro había un contrato preliminar, transfiriendo gradualmente el control accionarial de Monteiro Muebles a ella y Felipe durante los próximos 5 años. El 70% de las acciones, exclamó con los ojos muy abiertos, y el control administrativo completo después de 2 años. Con algunas condiciones, claro. Aclaré observando atentamente las reacciones. Tendrían que trabajar efectivamente en la empresa durante ese tiempo. Felipe liderando el departamento de diseño, tú manteniendo tu puesto actual y por supuesto, vivirían aquí conmigo como planeamos. Vi las miradas que Isabela y Carmen intercambiaron. Una comunicación silenciosa, cargada de un triunfo apenas disimulado. Creían que habían ganado, que la vieja tonta finalmente estaba entregando todo en bandeja. Es muy generoso de tu parte, Berenice, dijo Carmen, su voz melódica rebosante de falsa emoción. Isabela siempre me ha hablado de tu increíble generosidad. Somos familia, respondí levantando mi copa en un brindis. Y la familia cuida de los demás, ¿no es así? Felipe parecía incómodo, quizás el único que percibía la falsedad de esa escena. O tal vez, solo tal vez, una parte de él aún tenía la suficiente conciencia para reconocer la crueldad de lo que estaban haciendo. Después de que se fueron, Augusto me llamó de inmediato. ¿Cómo fue?, preguntó ansioso. Exactamente como esperábamos. Ellas mordieron el anzuelo. ¿Y Felipe?, dudé recordando la expresión conflictiva en el rostro del chico. Está en un limbo dividido entre la lealtad a su madre y la posibilidad de finalmente hacer algo por mérito propio. ¿Y eso complica nuestros planes? Al contrario, respondí sintiendo una punzada inesperada de ¿qué? Compasión, interés. Eso nos da una palanca que no esperábamos. En los días siguientes observé con satisfacción sombría cómo Isabela y Carmen comenzaron a hacer planes cada vez más elaborados. Visitaban la mansión casi a diario, midiendo habitaciones, discutiendo reformas, hablando abiertamente sobre los cambios que harían cuando tuvieran más libertad para redecorar. También se volvieron más descuidadas en sus conversaciones, permitiéndome recoger valiosas evidencias a través del sistema de monitoreo. Felipe, por otro lado, comenzó a aparecer solo en la oficina, trayendo portafolios, dibujos, maquetas. Él florecía visiblemente ante mi interés genuino por su trabajo. Durante esas reuniones, descubrí a un hombre sensible y talentoso que había sido sistemáticamente sofocado por su propia madre. ¿Por qué arquitectura?, le pregunté en uno de esos encuentros. Sonrió, el primer gesto verdaderamente relajado que vi en su rostro, porque era lo único que siempre había sido mío. Carmen controlaba todo en mi vida, amigos, ropa, hasta la comida que podía comer, pero no podía controlar lo que dibujaba a solas en mi habitación. Algo dentro de mí se agitó con esa confesión. Reconocí en él el mismo impulso creativo que me llevó a la carpintería, esa necesidad de transformar materia en algo bello, de dejar una huella tangible en el mundo. ¿Sabes?, le dije mostrándole mis antiguos dibujos, guardados cuidadosamente en una carpeta de cuero. Yo también empecé así, dibujando a escondidas después de que mi padre se dormía, usando los restos de lápices de la carpintería. Por primera vez, Felipe me miró no como la rica suegra o la empresaria exitosa, sino como una igual, alguien que realmente entendía su pasión. Esa tarde, cuando se despidió, nuestras manos se tocaron un segundo más de lo necesario. Un roce accidental que envió un escalofrío inesperado por mi espalda. Aparté ese pensamiento de inmediato. Estaba volviéndome loca. Él era mi yerno, el esposo de mi hija y 30 años más joven. Pero esa noche sola en mi cama, no pude evitar pensar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien realmente me vio? No como Berenice Monteiro, la empresaria exitosa, o como la madre de Isabela, o como la millonaria que todos querían complacer, sino simplemente como Berenice, la mujer que aún tenía sueños, deseos, una alma creativa. Sacudí la cabeza, alejando esos pensamientos.
No podía permitirme distracciones emocionales. Mi plan estaba en marcha, cada pieza moviéndose con precisión como lo había calculado. Pronto Isabela y Carmen revelarían sus verdaderas naturalezas de tal forma que ni ellas podrían negarlo. Y en cuanto a Felipe, bueno, eso era una complicación que no había previsto, una nueva variable en la ecuación de mi venganza. Lo que aún no sabía era cómo esa variable transformaría completamente el resultado final. El mes de marzo llegó con esas lluvias típicas de Río de Janeiro, intensas, dramáticas, convirtiendo calles en ríos temporales. Siempre me han gustado esas tormentas. Me recuerdan la capacidad de la naturaleza para limpiar todo, para empezar de nuevo. Esa mañana lluviosa, estaba en la oficina revisando proyectos cuando sonó mi celular. Era Augusto. Berenice, necesito verte en persona ahora. Mi hermano nunca ha sido de dramatismos, así que la urgencia en su voz me alarmó de inmediato. ¿Pasó algo? Sí, pero no puedo hablar por teléfono. Voy a la mansión. Encuéntrame allí en 1 hora. Cancelé mis reuniones de la tarde y conduje a través de la ciudad inundada, la ansiedad creciendo con cada minuto. Cuando llegué encontré a Augusto en la biblioteca, acompañado de un hombre que no conocía, delgado, con cabello canoso y una mirada penetrante. Este es el doctor Mateus Fontes, presentó Augusto. Es genetista forense. Miré a los dos confundida. ¿Genetista? ¿Por qué necesitaríamos eso? Siéntate, Berenice, interrumpió Augusto, su expresión más seria de lo que jamás había visto. El doctor Mateus abrió una carpeta sobre la mesa. Señora Berenice, su hermano me buscó para realizar una prueba de ADN comparativa entre usted y Isabela Monteiro Santos. Sentí que mi corazón se detuvo un instante. ¿Cómo es posible? Isabela es mi hija. Augusto tomó mi mano. Los investigadores encontraron algo extraño en los registros del hospital. El hospital donde nació Isabela sufrió un incendio en los archivos poco después, y los registros originales se perdieron. Me pareció sospechoso y pedí una investigación más profunda. Conseguimos muestras de ADN de ustedes dos, continuó el genetista. Un cepillo de dientes de la señora proporcionado por su hermano y un vaso usado por Isabela en un restaurante, recogido discretamente. Eso es una invasión de la privacidad, protesté débilmente, aunque sabía que mis propios métodos no eran exactamente éticos. Los resultados son concluyentes, dijo el doctor Mateus, ignorando mi objeción. No hay relación genética entre usted y Isabela Monteiro Santos. No comparten ADN. Ella no es su hija biológica. Las palabras me golpearon como un puñetazo. No podía ser. Llevé a Isabela en mi vientre durante 9 meses. Sentí sus patadas. Pasé 22 horas en trabajo de parto. ¿La vi nacer o no? Recuerdos confusos de aquel día afloraron. El parto difícil, la hemorragia, los médicos sedándome, despertando horas después, exhausta, para conocer a mi hija ya limpia y envuelta en una manta rosa. Esto no tiene sentido, murmuré, más para mí que para ellos. Hay más, dijo Augusto, intercambiando una mirada significativa con el genetista. El doctor Mateus se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. También comparamos el ADN de Isabela con muestras de Carmen Santos y del padre de Felipe, recogidas de forma similar. Lo miré, comprendiendo de repente a dónde llevaba esto. Y Isabela es hija biológica de Carmen Santos y del padre de Felipe. Esto se confirma con un 99,99% de certeza. El mundo pareció desvanecerse a mi alrededor. Isabela no era mi hija, era hija de Carmen. Esa mujer a la que llamaba madre verdadera era, de hecho, su madre biológica. ¿Cómo? ¿Cómo es posible?, susurré. Augusto deslizó otro documento sobre la mesa. Los investigadores encontraron esto en los archivos de un registro civil en Niterói. Es un certificado de nacimiento original antes de la falsificación. Miré el papel amarillento. Allí estaba Isabela Mendonca, el verdadero apellido de Carmen, nacida el 12 de marzo, el mismo día que mi Isabela, madre, Carmen Mendonca, padre, desconocido. Pero entonces, ¿quién es el padre? El doctor Mateus se aclaró la garganta. Bueno, no tenemos muestra de ADN de su exmarido para comparar, pero considerando la edad de la joven y los registros que encontramos, mi exmarido, completé sintiendo un escalofrío. Carmen y mi exmarido tuvieron una hija.
Las piezas comenzaron a encajar con una claridad dolorosa. Mi exmarido me engañó con Carmen, un embarazo inesperado. Y entonces mi bebé, susurré, un dolor antiguo resurgiendo. Mi verdadero bebé nació muerto, ¿no? Augusto asintió lentamente. Es lo que sospechamos. Tuviste complicaciones graves en el parto. Mientras estaba sedada, reemplazaron a tu bebé por el de Carmen. ¿Pero por qué? Porque Carmen entregaría a su propia hija. Eso, dijo Augusto, es donde la historia se vuelve aún más oscura. Abrió otro archivo en la computadora. Era un antiguo reportaje sobre un escándalo político que involucraba a un poderoso senador. En las entrelíneas del artículo, menciones a una joven amante que habría sido apartada al quedar embarazada. Creemos que el verdadero padre de Isabela no es el padre de Felipe, sino este senador. Carmen era su amante. Cuando se quedó embarazada, él la amenazó. Ella necesitaba deshacerse del bebé sin llamar la atención. Y entonces descubrió que yo estaba embarazada al mismo tiempo. Terminé con la voz temblorosa. A través de mi exmarido. Exactamente. Cuando su bebé nació muerto, surgió la oportunidad perfecta. Su exmarido y Carmen conspiraron para intercambiar a los niños. Tú te quedaste con su hija, creyendo que era tuya, y ella quedó libre para continuar su carrera. Me levanté de golpe, incapaz de seguir sentada. Caminé hacia la ventana, observando la lluvia torrencial que ahora azotaba el jardín de la mansión. 32 años. Durante 32 años, amé, crié y sacrifiqué todo por una niña que no era mía. Una niña que ahora me rechazaba para volver a los brazos de su verdadera madre. Qué cruel ironía del destino. ¿Y ella lo sabe? Pregunté finalmente. ¿Isabela lo sabe? No estamos seguros, respondió Augusto. Pero considerando la repentina cercanía entre las dos en los últimos años y el hecho de que Carmen ha estado cerca todo este tiempo, ella lo sabe, afirmé con amarga certeza, o al menos lo sospecha. Por eso me llamó madre adoptiva en esa cena, ¿recuerdas? Fue una prueba para ver mi reacción. El silencio pesó en la biblioteca mientras absorbía esa devastadora revelación. No solo mi hija no era mi hija. Era el resultado de una conspiración que comenzó incluso antes de su nacimiento. Y ahora, 3 décadas después, el círculo se cerraba con Carmen recuperando el control de lo que había abandonado. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Augusto cuando el geneticista se retiró. Volví a sentarme repentinamente exhausta. Necesito pensar. Esto lo cambia todo y al mismo tiempo, no cambia nada. ¿Cómo es eso? Isabela no es mi hija biológica, pero fui yo quien la crió. Cada lágrima que sequé, cada fiebre que traté, cada cuento que le conté antes de dormir, eso fue real. El amor que sentí por ella todos estos años fue real. Augusto lo entendió, pero ahora ella te ha traicionado. Se alió con Carmen para llevarse tu dinero, tu casa, tu empresa. Eso también es real. Respiré hondo, sintiendo una extraña calma envolviéndome. Sí. Y ahora tengo un arma que ellas nunca esperarían. Esa noche no pude dormir. Estuve revisando viejas fotografías, observando el rostro de Isabela desde bebé hasta la mujer en que se había convertido. ¿Cómo no me di cuenta antes? Nunca se pareció a mí ni a mi exmarido. Siempre atribuí eso a los genes lejanos de la familia, pero la verdad estaba ahí, demasiado obvia para ser vista. Su sonrisa era la misma que la de Carmen, sus gestos, su andar. A la mañana siguiente llamé al doctor Tarcisio, mi abogado de hace décadas. Necesito que venga urgentemente y traiga documentos de adopción retroactiva. Llegó 2 horas después, confundido por mi solicitud. Le expliqué la situación en términos generales, sin mencionar mi sospecha sobre el intercambio de bebés. Solo que descubrí que Isabela no era mi hija biológica. Quiero formalizar legalmente lo que ya es un hecho. Crié a esta niña como si fuera mi hija. Si alguien cuestiona su derecho a la herencia o al nombre Monteiro, quiero documentación que la proteja. El doctor Tarcisio me miró con esos ojos sabios que han visto de todo en décadas de abogacía. Esto tiene que ver con tu plan contra ella, ¿verdad? Lo que Augusto me contó. Esto es un seguro. Respondí, evitando su mirada inquisitiva. Suspiró, pero comenzó a preparar los documentos.
Mientras tanto, otra parte de mi plan seguía en marcha. Felipe venía casi a diario a la oficina, cada vez más entusiasmado con la posibilidad de finalmente usar su talento. Trabajábamos codo a codo en el proyecto de la nueva línea de muebles, que informalmente llamamos Renacimiento. ¿Por qué ese nombre?, preguntó una tarde mientras ajustábamos el diseño de un sillón revolucionario. ¿Por qué representa un renacer? Respondí simplemente: un regreso a los valores fundamentales del diseño, pero con una visión contemporánea. Un nuevo comienzo. Nuestros dedos se rozaron sobre la mesa de dibujo y de nuevo sentí esa corriente eléctrica inexplicable. Esta vez Felipe también pareció sentirla, pues retiró la mano rápidamente, un ligero rubor coloreando sus mejillas. Berenice, comenzó y luego se detuvo, claramente avergonzado. Sí, nada. Es solo que trabajar contigo ha sido diferente a todo lo que he experimentado. ¿Realmente ves lo que intento crear? Nadie nunca ha valorado tu talento por lo que es. Completé suavemente. Él se sintió sorprendido por mi comprensión. Exactamente. Carmen siempre me decía que mis diseños eran bonitos pero imprácticos. Isabela ni siquiera los mira. Algunas personas no pueden reconocer la belleza genuina cuando la ven, comenté pensando no solo en diseños, sino en almas. Felipe sonrió, esa sonrisa rara que transformaba completamente su rostro. Por un momento vislumbré al hombre que podría haber sido sin la influencia tóxica de Carmen. Un hombre libre, seguro, brillante. Tengo algo que mostrarte, dijo de repente sacando una carpeta oculta de su mochila. No se lo he mostrado a nadie, ni siquiera a Isabela. Abrió la carpeta revelando dibujos extraordinarios. Una casa completa desde los cimientos hasta el techo, con cada mueble diseñado específicamente para el espacio. Era una visión holística de arquitectura y diseño de interiores que rara vez veía, incluso entre profesionales consagrados. Felipe, esto es excepcional, murmuré genuinamente impresionada. Es la casa con la que siempre soñé construir, explicó con los ojos brillando de entusiasmo. No una mansión ostentosa o un monumento al ego, sino un verdadero hogar, donde cada elemento tiene propósito y belleza. Examinar los dibujos en detalle. La casa era relativamente modesta en tamaño, pero perfectamente proporcionada. Amplios espacios para la convivencia, integración con la naturaleza, sostenibilidad en cada detalle. Era lo opuesto a la mansión en Huatinga. No una exhibición de riqueza, sino una celebración de una vida bien vivida. ¿Por qué nunca la construiste? Su entusiasmo se apagó visiblemente. Carmen dijo que era un sueño infantil, que nadie importante viviría en una casa así. Y Isabela estuvo de acuerdo con ella. Concluí, conociendo a mi no hija demasiado bien. Asintió tristemente. Isabela dijo que si algún día construyéramos una casa, tendría que ser algo que impresionara a las personas adecuadas. Algo como esta mansión. Completé de repente comprendiendo por qué siempre parecía incómodo aquí. Esa tarde algo cambió entre nosotros. No solo fueron dibujos lo que Felipe compartió conmigo, sino un pedazo de su alma que había mantenido oculto del mundo. Y yo, a cambio, le mostré una comprensión que nunca había recibido. Cuando nos despedimos en el estacionamiento, hubo un momento breve, casi imperceptible, en que ambos dudamos, como si quisiéramos decir algo más. Pero el momento pasó y él subió a su coche saludando tímidamente antes de irse. Regresé a casa con la mente en ebullición. El descubrimiento sobre Isabela había transformado completamente el panorama. Mi plan inicial de venganza basado en la traición de una hija, ahora necesitaba ser reconsiderado a la luz de esta nueva realidad. Ella no era mi hija, nunca lo fue. Era la hija de Carmen, devuelta a su madre por el capricho del destino. Y Felipe era otra complicación inesperada. No solo comenzaba a verlo como una víctima tanto como yo, sino que también no. No podía permitirme ese tipo de pensamiento. Sería una locura. Él era 30 años más joven, estaba casado con la mujer que crié como hija. Era absurdo, pero cuando cierro los ojos veo su sonrisa, su talento, su alma atrapada buscando libertad. Y algo dentro de mí, algo que creía muerto desde hacía décadas, comenzaba a despertar. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada de Jurema, mi gobernanta. Doña Berenice, esa señora, doña Carmen, está aquí con la joven.
Están midiendo las habitaciones otra vez, pero hay algo extraño. Están tomando fotos de sus joyas, de los cuadros, incluso abrieron la caja fuerte de la oficina. Me congelé. ¿La caja fuerte? ¿Cómo lograron abrirla? Isabela dijo que usted le había dado la combinación. Me pareció extraño, pero hiciste bien en llamarme Jurema. No dejes que sospechen de ti. Sigue observando y manténme informada. Entonces, ya comenzaba. Ni siquiera se habían mudado oficialmente y ya estaban inventariando mis bienes, probablemente planeando que venderían primero cuando asumieran el control, o tal vez, más siniestramente, haciendo una lista de lo que desaparecería misteriosamente cuando yo ya no estuviera presente. Llamé a Augusto de inmediato. Necesitamos acelerar el plan. Se están volviendo demasiado audaces. ¿Qué sugieres? Es hora de preparar la trampa final. Quiero que agendes una reunión con todos los abogados y el consejo de la empresa para la próxima semana. Vamos a formalizar la transferencia de acciones a Isabela y Felipe. ¿Estás seguro? Una vez hecho, confía en mí. Interrumpí. Es la única manera de hacer que muestren sus verdaderos colores. Ese mismo día, invité a Isabela, Felipe y Carmen a cenar nuevamente. Anuncié la reunión del consejo y la formalización de la transferencia de acciones. Como era de esperar, Isabela apenas podía contener su emoción. Carmen mantenía una expresión serena, pero sus ojos brillaban con triunfo anticipado. Felipe parecía dividido. Parte de él genuinamente entusiasmado con las posibilidades creativas que el cargo de director de diseño le ofrecería, y parte incómodo con toda la situación. Solo necesito hacer un pedido, dije al final de la cena. Me gustaría que ustedes tres se mudaran aquí antes de la reunión del consejo. Así podremos presentar un frente unido ante los demás directores. Claro, mamá, respondió Isabela de inmediato. Ya estamos casi listos para la mudanza. Mamá, la palabra sonaba tan falsa ahora. Quería gritar la verdad allí mismo, confrontarla con el conocimiento de que sabía que no era mi hija, que sabía sobre la conspiración, pero el momento aún no era ideal. Necesitaba que todas las piezas estuvieran perfectamente posicionadas. Cuando se fueron, subí a mi habitación y miré fijamente la foto en la mesa de noche. Yo e Isabela, el día de su graduación, ambas sonriendo a la cámara durante 32 años. Amé a esa niña como si hubiera salido de mi vientre. Le di todo, amor, educación, oportunidades, fortuna, y a cambio recibí traición. Lo más doloroso no era descubrir que ella no era mi hija biológica, sino darme cuenta de que, biológica o no, ella había elegido a Carmen. Había elegido a la mujer que la abandonó al nacer, sobre la que le dedicó toda su vida. Esa noche lloré por última vez por Isabela. Lloré por el bebé que perdí hace 3 décadas, el hijo o hija que nunca conocí. Lloré por la madre que fui, por la mujer en la que me convertí, por los años dedicados a una mentira. Por la mañana, cuando el sol salió sobre Río de Janeiro, sequé mis lágrimas y fortalecí mi resolución. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún estaba en mis manos. Y me aseguraría de que Carmen, Isabela y todos los involucrados en esa conspiración recibieran exactamente lo que merecían. En cuanto a Felipe, bueno, su lugar en esta historia aún se estaba escribiendo con sus propios actos y elecciones, y tal vez por los sentimientos inesperados que crecían en mi corazón supuestamente endurecido. La semana que precedió a la mudanza de Isabela, Felipe y Carmen a mi mansión fue una verdadera prueba de mi capacidad de actuación. Cada vez que Isabela me llamaba para confirmar algún detalle, cada vez que Carmen aparecía por casualidad para supervisar la decoración de las habitaciones, tenía que sonreír y fingir que no sabía que planeaban destruirme, que no sabía que Isabela era la hija biológica de Carmen, que no sabía que me estaban manipulando desde el principio. Mientras tanto, trabajaba incansablemente entre bastidores. Augusto coordinaba al equipo legal que preparaba documentos cuidadosamente modificados, cláusulas en letra pequeña, condiciones especiales, trampas legales. El doctor Tarcisio, mi abogado, se mostraba cada vez más impresionado con la elaboración del plan. Doña Berenice comentó durante una reunión privada. En 30 años de abogacía, nunca vi nada tan meticulosamente diseñado. ¿Estás segura de que quiere seguir con esto? Más segura que de cualquier otra decisión que haya tomado en mi vida, respondí, firmando la última pila de documentos.
Y en cuanto al chico, Felipe, por los informes, parece más víctima que villano en esta historia. Dudé por un momento. Felipe. Su nombre ahora provocaba en mí sentimientos confusos que intentaba, sin mucho éxito, ignorar. Felipe tendrá su oportunidad de elegir un lado, respondí finalmente. A diferencia de Isabela y Carmen, él aún no ha mostrado quién es realmente. La víspera de la mudanza, recibí a Felipe en la oficina para una última reunión sobre la línea Renacimiento. Trajo nuevos diseños, aún más impresionantes que los anteriores. Mientras los analizábamos uno al lado del otro, noté cómo parecía diferente. Había una confianza en sus movimientos, un brillo en sus ojos que no existía cuando lo conocí. «Pareces feliz», comenté mientras ajustábamos el diseño de una mesa de centro con líneas innovadoras. Sonrió, esa sonrisa rara que iluminaba todo su rostro. Es extraño decir esto, pero estoy feliz por primera vez en mucho tiempo. A pesar de toda esta mudanza, la transferencia de acciones, la nueva casa, Felipe dudó, su sonrisa titubeando. ¿Puedo ser sincero contigo? Siempre. Toda esta situación me incomoda. La forma en que sucedió, tan repentina, y las conversaciones entre Isabela y mi madre. ¿Qué conversaciones?, pregunté fingiendo inocencia. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al centro del río. Ellas piensan que no me doy cuenta, que soy ingenuo o tonto, pero escucho cosas. Un plan sobre lo que harán cuando ya no estés al mando. Mi corazón se aceleró. Entonces era eso. No solo querían mi dinero, mi empresa, mi casa. Querían alejarme para siempre. Necesitaba saber. ¿Y qué piensas de esos planes?, pregunté con cautela. Felipe se volvió, sus ojos encontraron los míos con una intensidad que me sorprendió. Lo considero despreciable, dijo con voz baja pero firme. Me diste una oportunidad que nadie más ofreció. Creíste en mi talento cuando mi propia familia lo menospreciaba, y la forma en que hablan de ti, como si fueras solo un obstáculo a eliminar. Me acerqué a él, tratando de ignorar el impulso de tocar su rostro. ¿Por qué me cuentas esto, Felipe? Estamos hablando de tu esposa y tu madre. Él dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. Porque alguien necesita estar a tu lado, Berenice. Y me di cuenta de que quiero ser esa persona. El momento que siguió pareció suspendido en el tiempo. Ambos demasiado cerca para ser suegra y yerno, demasiado lejos para lo que comenzábamos a sentir. Fue él quien rompió el hechizo, alejándose con un suspiro tembloroso. Lo siento, eso fue inapropiado. Felipe, llamé suavemente. Hay cosas sobre esta situación que no sabes. Cosas que cambiarían completamente tu perspectiva. ¿Qué cosas? Dudé. Era demasiado pronto para revelar todas mis cartas después de su mudanza. Tras la reunión del consejo, prometo que te contaré todo. Asintió con reticencia. Cuando nos despedimos, sentí su mirada en mi espalda. Una mirada cargada de preguntas no formuladas, de sentimientos no expresados. Al día siguiente la mudanza ocurrió. Isabela supervisaba cada detalle, indicando a los cargadores dónde colocar cada pieza de su costosa mobiliario. Carmen recorría la mansión como si ya fuera la dueña, haciendo comentarios sobre cambios que haría cuando tuviera tiempo. Felipe se mantenía callado, ayudando con las cajas, lanzándome miradas furtivas cuando creía que nadie lo observaba. Esa primera noche, todos bajo el mismo techo, fue surrealista. Cenamos en el comedor principal. Yo en la cabecera, como siempre, Carmen a mi derecha, Isabela a la izquierda, Felipe al lado de ella. Una parodia perversa de familia feliz. Un brindis, propuso Carmen, levantando su copa de cristal llena de vino caro que había proporcionado. La familia reunida, finalmente la familia. Repetí, observando a Felipe sobre el borde de mi copa. Apenas tocó su vino. Esa noche, instalada en mi habitación, encendí discretamente el sistema de monitoreo. Como esperaba, Isabela y Carmen se reunieron en la habitación de esta última, tan pronto como pensaron que todos dormían. No podemos esperar 2 años para tomar el control administrativo, decía Carmen. La voz baja, perfectamente audible a través de los micrófonos ocultos. Necesitamos acelerar las cosas. ¿Cómo? Es demasiado obstinada para simplemente retirarse, respondió Isabela.
Hay formas de convencer a personas de su edad para que se aparten. Los problemas de salud surgen con facilidad a esa edad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba escuchando mi propia sentencia de muerte, planeada por la mujer que crié como hija y por la mujer que robó a mi verdadera niña. ¿Y qué pasa con Felipe?, preguntó Isabela. Está raro, distante. Ha pasado toda la semana en esa oficina con ella. Felipe siempre ha sido débil, descartó Carmen con desdén. Hará lo que le digamos, como siempre lo ha hecho. ¿Y si no lo hace? Bueno, los divorcios ocurren todos los días. Apagué el monitor, incapaz de escuchar más. La frialdad con la que discutían no solo mi alejamiento, sino también el descarte de Felipe en caso de que no cooperara, confirmaba todo lo que sospechaba. No había límites para la crueldad de esas dos. Los días siguientes fueron un ballet cuidadoso de apariencias. Me mantuve cordial, atenta, aparentemente ajena a las miradas y susurros que se intercambiaban a mis espaldas. Felipe, por otro lado, se volvía cada vez más reservado, especialmente alrededor de Carmen. Una tarde lo encontré solo en la biblioteca, contemplando la lluvia a través de las altas ventanas. ¿Estás bien?, le pregunté cerrando la puerta detrás de mí. No, respondió simplemente, nada está bien. Me acerqué manteniendo una distancia respetuosa. La reunión del consejo es mañana. Después de eso todo cambiará. Se volvió, sus ojos llenos de una tristeza que me partió el corazón. Para bien o para mal, depende del lado en que estés. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Fue Felipe quien lo rompió con palabras que jamás esperaría escuchar. Sé que no soy el hombre que imaginarías para tu hija. Soy débil. Siempre lo he sido. Dejé que mi madre controlara cada aspecto de mi vida. Dejé que Isabela me alejara de todo lo que realmente importaba. Pero en los últimos meses, trabajando contigo, sintiendo tu respeto por mi trabajo, por primera vez me sentí valioso. ¿Eres valioso, Felipe?, respondí emocionada ante su vulnerabilidad. Tu talento, tu sensibilidad, tu integridad son cualidades raras. ¿Integridad?, se rió amargamente. Estoy traicionando a mi esposa y a mi madre solo por tener esta conversación contigo. A veces la lealtad a la mentira es la verdadera traición. Respondí, acercándome más. Algo cambió en sus ojos. Una decisión se estaba tomando, un punto de no retorno estaba siendo cruzado. ¿Hay algo entre nosotros, verdad?, preguntó casi en un susurro. Algo que no debería existir, pero existe. No respondí con palabras. No era necesario. La corriente invisible que nos conectaba desde aquellas primeras reuniones estaba allí, palpable como la tensión en el aire antes de una tormenta. Mañana, prometí tocando brevemente su rostro. Después de la reunión, todo tendrá sentido. A la mañana siguiente, el día de la reunión del consejo que cambiaría nuestras vidas para siempre, desperté con una certeza cristalina. Después de semanas fingiendo debilidad, estaba lista para mostrar mi verdadera fuerza. Me vestí con especial cuidado, un traje verde oscuro que acentuaba mi postura, joyas discretas pero valiosas, cabello impecablemente arreglado. La imagen en el espejo reflejaba no a la mujer derrotada que Isabela y Carmen creían ver, sino a la empresaria que había construido un imperio desde cero. En el desayuno, Carmen comentó sobre mi apariencia. Estás especialmente elegante hoy, Berenice. ¿Alguna ocasión especial además de la reunión? Sonreí saboreando el momento. Digamos que es un día para recordar. La reunión del consejo estaba programada para las 2. Al mediodía, recibimos la visita inesperada del doctor Tarcisio. Necesitamos revisar algunos detalles de los documentos, explicó, saludando a todos formalmente. Carmen e Isabela intercambiaron miradas irritadas por la interrupción en sus preparativos. Felipe, sin embargo, observaba todo con renovada atención. De hecho, intervine, sería bueno revisarlos todos juntos. Después de todo, es un gran paso para la empresa. Nos reunimos en la biblioteca. El doctor Tarcisio, con su eficiencia habitual, explicó los puntos principales del acuerdo de transferencia de acciones. En un momento determinado interrumpí educadamente, doctor, creo que olvidó mencionar la cláusula especial del ítem 17. Carmen se inclinó hacia adelante, de repente alerta.
¿Qué cláusula especial? El doctor Tarcisio hojeó los documentos con falsa confusión. Ah, sí. La cláusula estipula que cualquier intento de fraude, manipulación o acciones que perjudiquen a la empresa o a su fundadora resultará en la anulación inmediata de la transferencia y en la exclusión permanente del beneficiario de cualquier participación futura. Eso es estándar en cualquier contrato corporativo, comenté de manera casual. Estoy seguro de que no será un problema para nosotros, ¿verdad? Al fin y al cabo somos familia. El rostro de Carmen se endureció casi imperceptiblemente. Isabela forzó una sonrisa. Claro que no, mamá. Es solo una formalidad. La palabra mamá en sus labios ahora me causaba no dolor, sino una especie de pena distante. Ella realmente creía que podía continuar con esa farsa. Llegamos a la sede de la empresa a las 3:30. El consejo ya estaba reunido, directores, abogados, contadores, todos los pilares que sostenían el imperio Monteiro. Noté la presencia discreta de periodistas en la antesala, cortesía de Augusto, quien había filtrado la información sobre un gran cambio en la dirección de la empresa. La reunión comenzó puntualmente. Como presidente del consejo hice la apertura formal. Damas y caballeros, estamos aquí para formalizar la transferencia del 40% de las acciones de Monteiro Muebles de Lujo a mi hija Isabela Monteiro Santos y su esposo, Felipe Santos, y también para anunciar mi planificación sucesoria con eventual transferencia del control administrativo. Aplausos educados llenaron la sala. Isabela sonreía triunfante. Carmen, sentada a su lado, mantenía una expresión serena que no alcanzaba sus ojos calculadores. Felipe a mi lado parecía tenso. El doctor Tarcisio presentó los documentos oficiales. Mientras él hablaba, me incliné discretamente hacia Felipe y susurré: cuando me levante, quédate a mi lado, no importa lo que pase. Él lo sintió casi imperceptiblemente. Tras la presentación formal, llegó el momento de los discursos. Isabela se levantó primero, hablando sobre honrar el legado de la familia y respetar las tradiciones que hicieron de Monteiro Muebles un símbolo de excelencia. Cada palabra sonaba falsa a mis oídos, pero el consejo aplaudía. Ajeno a la verdad. Finalmente llegó mi turno. Me levanté lentamente sintiendo el peso del momento. Felipe, como habíamos acordado, se levantó conmigo colocándose a mi lado. Vi la confusión momentánea en el rostro de Isabela. Damas y caballeros, comencé con voz firme, llenando la sala. Hace 45 años, comencé Monteiro Muebles con nada más que talento y determinación. Transformé un pequeño taller en un imperio que haría sentir orgulloso a mi padre, el hombre que me enseñó todo sobre la madera y la honestidad. Hoy debería ser el día en que paso parte de ese legado a la próxima generación. Debería ser un día de celebración familiar. Hice una pausa mirando directamente a Isabela y Carmen. Sin embargo, recientemente descubrí que fui víctima de una conspiración elaborada para robar no solo mi empresa, sino también mi vida. Murmullos y confusión llenaron la sala. Isabela palideció visiblemente. «Mamá, ¿de qué hablas?», intentó, pero levanté la mano, silenciándola. «No me llames mamá, Isabela. Ambas sabemos la verdad ahora». Con un gesto señalé a Augusto, quien activó un proyector. En la pantalla grande detrás de mí, apareció la imagen del certificado de nacimiento original de Isabela, seguida por los resultados de las pruebas de ADN. Isabela no es mi hija biológica. Ella es hija de Carmen Mendonca, ahora conocida como Carmen Santos, y posiblemente de mi exmarido. Cuando mi verdadero bebé nació muerto, ellos la reemplazaron por la hija de Carmen, una niña que ella no quería en ese momento, pero que ahora, convenientemente, pretende usar para acceder a mi fortuna. El shock en la sala era palpable. Carmen se levantó de repente. «Esto es absurdo. Un delirio de una mujer mayor desesperada por mantener el control». Sonreí con calma. «¿De verdad? Entonces, ¿cómo explicas los resultados de ADN? ¿O esto?». Augusto avanzó al siguiente diapositiva. Grabaciones de audio de las conversaciones entre Carmen e Isabela, planeando mi alejamiento, discutiendo cómo asumirían el control total tras mi indisposición. «O tal vez quieras explicar esto». Continué mientras nuevos documentos aparecían en la pantalla. Extractos bancarios que mostraban el desvío del dinero que invertí en la supuesta oficina de Felipe.
Transferencias a cuentas offshore controladas por Carmen. Fraude corporativo, conspiración, intento de manipulación del consejo. Sin mencionar los planes más personales para mí. El silencio era sepulcral. Isabela parecía a punto de desmayarse. Carmen se mantenía rígida, con los ojos fríos calculando salidas que ya no existían. El consejo naturalmente recibirá copias de toda esta documentación, así como la policía y la prensa, que amablemente nos esperan afuera. Me volví hacia Felipe, que permanecía a mi lado, pálido pero firme. Felipe no tenía conocimiento de esta conspiración. De hecho, él mismo era una víctima de la manipulación de Carmen durante toda su vida. Y como prueba de buena fe presentó voluntariamente evidencias adicionales que ayudaron a desentrañar este esquema. Los ojos de Isabela se abrieron en shock al mirar a su esposo. «Felipe, ¿nos traicionaste?». Fue él quien respondió. Su voz sorprendentemente fuerte. «No, Isabela. Tú y tu madre me traicionaron. Traicionaron a Berenice, traicionaron todo lo que era bueno y honesto para satisfacer una avaricia desmedida». Carmen dio un paso al frente, la máscara de civilidad completamente abandonada. «Tu debilidad es patética, después de todo lo que hice por ti». «¿Qué hiciste por él, Carmen?». Intervine con una voz gélida, ahogando su talento, destrozando su autoconfianza, usándolo como peón en tus esquemas. Me volví hacia el consejo, que observaba la escena en shock. Como fundadora y presidenta, estoy oficialmente anulando cualquier transferencia de acciones a Isabela Monteiro Santos. También estoy solicitando una investigación criminal contra Carmen Santos por fraude y conspiración. En cuanto a Felipe Santos, hice una pausa mirándolo a los ojos. Felipe presentó hoy su solicitud de divorcio, que será procesada de inmediato. Tras su conclusión, tengo el placer de anunciar que asumirá el cargo de director de diseño e innovación de Monteiro Muebles, con una participación minoritaria en la empresa, basada exclusivamente en su extraordinario talento y visión. Isabela avanzó hacia mí, con el rostro retorcido de furia. «No puedes hacer esto. Soy tu hija. ¿Me criaste?». «Sí, te crié. Te amé como a mi propia hija durante 32 años. Y a cambio planeaste destruirme. Las elecciones tienen consecuencias, Isabela. Elegiste a Carmen. Ahora vive con eso». Se llamó a seguridad. Carmen e Isabela, protestando furiosamente, fueron escoltadas fuera de la sala, pasando junto a los periodistas que ya capturaban cada momento del escándalo que dominaría los titulares la mañana siguiente. Después de la tormenta, llegó la calma. El consejo, aunque impactado, apoyó unánimemente mis decisiones. La reputación de Carmen e Isabela estaba destruida. Mi abogada ya estaba preparando acciones por fraude, intento de extorsión y otros delitos. Al final de ese día extraordinario, Felipe y yo permanecimos en la sala de reuniones vacía, emocionalmente exhaustos, pero de alguna manera liberados. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente. «Ahora comenzamos de nuevo». Respondí, libre del control de Carmen. Yo libre de la traición de Isabela. La empresa libre de conspiraciones. ¿Y nosotros?, preguntó con una pregunta cargada de posibilidades no expresadas. Sonreí, sintiéndome más ligera que en décadas. Depende de nosotros, ¿verdad? Ahora tenemos tiempo. Tiempo para descubrir lo que realmente queremos. Tiempo para construir algo genuino. 6 meses después, Monteiro Móveis lanzó la línea Renacimiento, creada en colaboración entre la fundadora experimentada y el joven director de diseño. Fue un éxito rotundo, aclamada como revolucionaria en el sector. Y en la noche de lanzamiento, para sorpresa de la sociedad carioca, anunciamos no solo nuestra asociación profesional, sino también nuestra relación personal. Felipe finalmente libre de su matrimonio tóxico, y yo finalmente libre del peso de una hija que nunca fue realmente mía, encontramos en el otro algo que ninguno de nosotros esperaba. Una segunda oportunidad. Carmen e Isabela. Escuché que trabajaban como vendedoras en una tienda departamental en los suburbios. Su estatus social completamente arruinado, su conspiración expuesta en cada detalle sórdido. En cuanto a mí, a los 68 años, descubrí que la vida puede sorprendernos de maneras que jamás imaginamos, que la venganza más dulce no es destruir a quienes nos hirieron, sino reconstruirse más fuerte.
más feliz y más plena de lo que ellos jamás creyeron posible. ¿Y si la gente hablaba sobre la diferencia de edad entre Felipe y yo? Bueno, que hablen. Después de todo, construí un imperio siendo subestimada. Ahora construiría una vida siendo juzgada. Y sinceramente nunca me importó menos la opinión ajena que ahora, mientras diseño junto a Felipe no solo muebles extraordinarios, sino un futuro que ninguno de nosotros se atrevió a soñar. Así, queridos míos, llego al final de esta historia que transformó por completo mi vida a los 67 años. Una historia de traición, descubrimientos dolorosos, venganza calculada y, sorprendentemente, un nuevo comienzo que nunca imaginé posible a mi edad. Cuando compré aquella mansión en el condominio Huatinga, jamás podría haber previsto la tormenta que se formaba en el horizonte. La ingratitud de Isabela me cortó como un cuchillo, especialmente esas palabras: voy a traer a mi verdadera madre para vivir aquí contigo. ¿Verdadera madre? Como si todos mis sacrificios, todas las noches en vela, todo el amor incondicional que le dediqué durante más de 3 décadas pudieran ser descartados tan fácilmente. Pero, ¿saben qué descubrí? Que a veces la vida nos presenta pérdidas dolorosas precisamente para abrir espacio a ganancias inesperadas. La revelación de que Isabela no era mi hija biológica, sino que era en realidad hija de Carmen, abandonada al nacer y ahora reclamada cuando había una fortuna en juego, fue devastadora. Perdí no solo a la hija que crié, sino también la memoria del bebé que nunca llegué a conocer, cambiado en el hospital aquel día lejano. Sin embargo, este descubrimiento también me liberó. Me liberó de la culpa que sentía por no poder reconectar con Isabela. Me liberé para ver con claridad la conspiración que se formaba a mi alrededor, con Carmen manipulando no solo a su hija biológica, sino también a mi propio hijo, mi entonces yerno Felipe. Felipe, ¿quién diría que en ese hombre tímido e inseguro encontraría no solo un aliado en mi venganza, sino también un compañero para una nueva etapa de mi vida? Alguien que, al igual que yo, conocía el dolor de ser utilizado y manipulado. Alguien que, como yo, tenía talento y pasión por crear. Alguien que, a diferencia de los demás, veía en mí no solo a la empresaria exitosa o la fuente de riqueza, sino a la mujer, la creadora, el alma detrás de cada diseño. La vida tiene sus ironías, ¿no es cierto? Dediqué mi existencia a construir un imperio para una hija que no era mía, y que planeaba destruirme. Y cuando finalmente decidí luchar por mí misma, encontré no solo justicia, sino también amor. Aquella reunión del consejo. Ah, cómo disfruto recordar la expresión de Carmen e Isabela cuando proyecté las pruebas de su conspiración, cuando revelé que sabía sobre el intercambio de bebés, sobre los desvíos financieros, sobre sus planes para alejarme permanentemente. La casa de cartas que construyeron se desmoronó en minutos. Muchos me preguntan si no siento remordimiento, si no extraño a Isabela, a pesar de todo. La verdad, claro que la extraño. No se ama a alguien durante 32 años y simplemente se apaga ese sentimiento. Pero he aprendido que el amor propio también es importante, que no podemos permitir que quienes amamos nos destruyan, incluso si eso significa dejarlos ir. Hoy, con la línea Renacimiento rompiendo récords de ventas, con Felipe a mi lado, tanto profesional como personalmente, siento que realmente he renacido. A mis 68 años, cuando muchos piensan en retirarse, encontré una nueva primavera. Y si las miradas desaprobadoras y los comentarios maliciosos sobre nuestra diferencia de edad nos incomodan, no nos afectan en absoluto. Cuando has sobrevivido a la pobreza, la traición y la conspiración familiar, algunos chismes de la alta sociedad son el menor de los problemas. Carmen e Isabela lo han perdido todo: estatus, dinero, respeto. A veces las veo de lejos trabajando en tiendas por departamento, sombras pálidas de las mujeres elegantes y arrogantes que planeaban ocupar mi lugar. No siento placer en eso, honestamente. Solo siento la certeza de que la justicia, por más lenta que sea, eventualmente llega. Y en cuanto a Felipe y yo, estamos construyendo algo nuevo, no solo una línea de muebles revolucionaria, sino una relación basada en el respeto mutuo, la admiración profesional y, sí, un amor que ninguno de los dos esperaba encontrar en estas circunstancias. Recientemente él me mostró de nuevo los diseños de esa casa de ensueño, aquella que Carmen ridiculizó como demasiado común, y decidimos construirla. No porque la necesitemos, ya tenemos la mansión en Huatinga, sino porque representa nuestro futuro compartido, un espacio creado con amor para el amor. Esta historia, queridos míos, es sobre pérdida y renacimiento, sobre traición y redención,
sobre cómo incluso a los 67 años, podemos levantarnos cuando todos esperan que aceptemos en silencio el papel de víctimas. Si estás pasando por algo similar, tal vez no una conspiración familiar digna de una novela, sino cualquier situación en la que te sientas utilizado, irrespetado o traicionado, recuerda, nunca es tarde para valorarte. Nunca es tarde para decir, no, esto no es aceptable. Nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. Ahora, queridos oyentes del canal, necesito su apoyo. Compartir esta historia no fue fácil. Revivir cada momento doloroso, cada descubrimiento impactante, cada victoria posterior. Lo hago porque sé que muchos de ustedes pasan por situaciones similares y necesitan saber que no están solos, que es posible comenzar de nuevo sin importar la edad. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale like, suscríbete al canal y sobre todo, comenta abajo. Quiero saber tu opinión. ¿Has enfrentado traiciones familiares? ¿Descubriste secretos sorprendentes? ¿Encontraste amor donde menos lo esperabas? Cada comentario me ayuda a seguir compartiendo estas historias de la vida real. Y si puedes, apoya nuestro canal con un valeu de máis. Es nuestra forma de recibir donaciones para mantener el canal funcionando y trayendo historias emocionantes como esta a diario. Producir estos vídeos requiere tiempo, investigación, edición, todo un trabajo detrás de cámaras que solo es posible gracias al apoyo de personas como tú. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una gran diferencia para seguir ofreciendo contenido de calidad. También te invito a visitar nuestros otros vídeos. Tenemos historias de superación de familia, de segundas oportunidades que inspirarán, emocionarán y, quién sabe, te ayudarán a encontrar el valor para enfrentar tus propios desafíos. Soy Berenice Monteiro y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal. Recuerda, el respeto y el amor propio no tienen edad. Y a veces, cuando creemos que hemos llegado al final del camino, descubrimos que es solo el comienzo de una aventura aún más extraordinaria. Muchas gracias a todos los que han visto hasta aquí. Los espero en los comentarios y en el próximo vídeo.